Bienvenido al capítulo 3 de Viajes de Poca, el antipodcast que habla de viajes donde las cosas no fueron como las esperábamos. Viajes que no hubieran salido como salieron, ni planeándolos. Y donde siempre se intentó ser el mejor embajador del desmadre mexicano por el mundo. El día de hoy les voy a contar mi experiencia en Nepal, el país donde se encuentra el Everest. Especialmente cómo fue la experiencia de llegar al Base Camp o el campamento base del Everest a unos 500 metros de altura. Todo comenzó mal. A pesar de mi emoción por tener mi visa y aterrizar en tiempo y forma, sufrí eso que a veces nos pasa a los viajeros, que nos arruinan todo desde el mero comienzo. A pesar de que esperé a que salieran mis maletas, estas nunca llegaron. Uno a uno vi cómo todos los pasajeros felices salían abrazados de su querido equipaje y yo como niño huérfano esperé y ahí en la sala de arribos de pie como un apestado solo mirando al horizonte, viendo cómo la gente se iba con su equipaje y a mí nada. Con cada sombra que se veía venir por la banda transportadora, lo único que pasaba es que se me rompía el corazón al ver que esa maleta no era la mía. No fue sino hasta que un maletero chaparrito, flaco y malhumorado, con ganas de ya irse a su casa porque era la medianoche, nos dijo a la docena de personas en duelo por la falta de nuestro equipaje que teníamos que irnos con el poli de la entrada y hacer nuestro reporte porque ya no había más maletas. El poli, la única autoridad a medianoche en el aeropuerto internacional de Katmandú, con un papelito de estraza todo arrugado y tratando de hacer que la tinta de su pluma pintara sobre la vertical de la pared, uno a uno nos fue pidiendo nuestro nombre de hotel, número de pasaporte, correo electrónico y sobre todo un teléfono local para poder mandarlos la maleta si es que algún día esta llegaba. ¿Y yo de dónde voy a sacar un número local si iba a estar caminando hacia el Everest? Me pregunté. Yo le comenté al poli que solo estaría una noche en mi hotel y que ojalá pudieran apurarse porque ahí tenía todo mi equipo para el ascenso al Everest y planeaba salir al día siguiente muy temprano. Él, sin mostrar ningún rastro de preocupación, dijo que si no llegaba a tiempo pues podía venir a buscar al aeropuerto la maleta cuando yo me regresara del monte. Fue horrible estar en un nuevo país listo para subir el Everest y que no llegara mi maleta. Ha sido una de las peores experiencias. Ya sin maleta y sin mucha idea de lo que eso iba a significar para mi viaje, salí a tomar el tuk-tuk hacia mi hotelito, en pleno centro de Katmandú. Los taxistas súper amables inmediatamente se apresuraron a ponerme una bufanda de seda blanca en el cuello. La bufanda o kata es una parte fundamental de la cultura budista tibetana y simboliza la bienvenida y hospitalidad. Se ofrece al llegar o al partir. También simboliza pureza y compasión, respeto y buenos deseos. Eso era lo que yo necesitaba sin maleta, buenos deseos. Ya en mi hotel no pude conciliar el sueño. No sé si por el cambio de horario, la preocupación por mi maleta o por los cientos de palomas que habitan entre el edificio y el edificio pegadito en un Katmandú caótico lleno de edificios que no dejaban de cantar las hijuepuchas en mi ventana. Finalmente, desmayanado y con todo, corrí a ver a mi Sherpa. Hablaba un perfecto español, solo que ceseando, como si fuera español de España. Y lo primero que le comenté es que todo mi equipo para el trekking no llegó en el avión. Su cara de preocupación me hizo saber que era muy difícil que mi equipaje siquiera llegara y que, pues, antes del inicio de nuestro ascenso, no podía yo siquiera pensar irme sin equipo. Así que se ofreció para acompañarme por todo Katmandú en un rickshaw, que es una bicicleta transformada en carreta muy popular en el centro de Katmandú, jalada por una persona que me ayudó a buscar de nuevo todo. Botas, impermeable, ropa térmica, bastones, lámparas, todo de nuevo. Cuando yo vi los precios le dije que no iba a poder comprar nada, ya que no iba a tener ni siquiera dinero para comer. Entonces me dijo que no había problema y entonces me llevó a una tiendita súper escondida de alpinismo de ropa usada.
Antes de entrar me dijo, por favor regatea, porque si no regateas de plano no te va a alcanzar. Y yo, pues con toda la experiencia de más de 50 años regateando hasta en los mejores tianguis de la colonia Guerrero, logré con menos de $50 volverme a equipar con todo lo mejor que se pudo. Pero gracias a Dios, mi Sherpa fue súper inteligente y estuvimos buscando cómo reemplazar todo mi equipo de alpinismo en tiendas de bajo presupuesto. Entonces, si a ti te llega a pasar y no llega tu maleta, no olvides de buscar tiendas de alpinismo de segunda mano. Y lo más importante, en Nepal les encanta subir los precios. Entonces, por favor, regatea. Todos los años de ir a un tianguis en México te deben de servir de algo. Regatea hasta que puedas recuperar toda tu ropa, si es que vuelve a llegar o no tu maleta. Solo Dios sabe. Gracias a Dios, la mía la recuperé, pero ya a mitad del camino del Everest, en un poblado que me hicieron llegar la maleta en helicóptero. Ese fue un día súper especial y uno de los más felices del mundo. Aunque me generó mucho estrés, fue una gran forma de conocer la ciudad buscando tiendas en medio del caótico Katmandú, a donde pude ejercer mi gran profesionalidad en el regateo. Al otro día ya comenzaba la aventura. Muy temprano un camioncito pasó a recogerme junto con los compañeros que vendrían con nuestro grupo de Sherpas. Ese campamento base del Everest era para personas que hablaban español. Así que para mi agradable sorpresa todos éramos mexicanos y todas las instrucciones serían con los Sherpas que hablaban perfectamente nuestro idioma. La primera meta era llegar al aeropuerto de Ramechhap. Muy de madrugada el camioncito nos llevó serpenteando la ruta al lado de un río. Y ahí fue el primer vistazo de las montañas con un verde intenso cercanas a Katmandú. Para llegar al inicio de la ruta de los Himalayas hay que llegar al poblado de Lutkla. Y para eso hay dos opciones. Una es por tierra, pero se trata de un camino lleno de curvas con neblina y deslaves que se tarda una semana en llegar, o quizás por avión, que tarda unos 45 minutos. Así que no hubo opción y todos los aventureros normalmente se tienen que pasar por esa ruta entre los aeropuertos de Ramechhap al de Lutkla. El problema es que la ruta depende de las condiciones del clima. Las líneas aéreas que llevan esta travesía son de avionetas y no hay reservación que valga. Si el clima lo permite, cruzas, y si no lo permite, pues no. Nuestro grupo llegó a un atiborrado aeropuerto en donde había grupos y grupos de alpinistas que ya llevaban más de un día haciendo cola en la calle y arremolinándose como hormigas para ver si pudieran tomar su avión y llegar a las reglas del aeropuerto, donde solo los Sherpas se entienden con la gente de la aerolínea y solo salen los que tengan billete pagado y quienes paguen más, como una especie de puja de subasta para que tu grupo sea considerado en la siguiente ronda de avionetas. Ni en las filas de pecero del metro Chapultepec de viernes en quincena y lloviendo había visto yo tanta anarquía y empujones para tomar un avión. Pero finalmente, después de varias horas de espera en la calle y luego en la sala del aeropuerto, finalmente lo logramos el mismo día. Teníamos el muy amado pase de abordar. Casi me sentí como si hubiera sacado el Golden Ticket en Willy Wonka. Una vez atravesando el pasillo de seguridad dividido en línea para hombres y otro para mujeres y con un anuncio tamaño póster de lo que yo creo que eran los empleados del mes, logramos pasar a la sala de abordar. Dicha sala no era menos caótica que lo que pasaba afuera, pero por lo menos estábamos a un paso más cerca del avión. Cuando finalmente aterrizó nuestra avioneta, nos abrieron las puertas y como en jaripeo, corriendo, todos como caballos, salimos a abordar. Aunque la avioneta era muy pequeña, tenía espacio para que una hermosa chaparrita nos ofreciera un sándwich, el cual podría ser quizás el último, ya que nos dirigíamos al aeropuerto de Lutkla, conocido como el aeropuerto de la muerte, el aeropuerto más peligroso del mundo.
Lukla es un pequeño pueblo con la desafortunada fama de ser el aeropuerto más peligroso del mundo. Y eso es porque su pista de aterrizaje es muy pequeña y además está en declive, ya que las condiciones de los Himalayas no han permitido jamás encontrar otro mejor lugar para aterrizar. Tanto para aterrizar como para despegar, los pilotos tienen que hacerlo en una pista pequeñita de 500 metros. Los pilotos deben de ser muy experimentados y rezarle a San Charbel y a todas las mantras en que no se cometa ningún error y que no haya ningún cambio de clima traicionero para que no se caiga el avión al precipicio. Finalmente logramos aterrizar y comenzamos nuestra ruta de 3 días en ascenso, pasando por valles, pueblitos, cruzando ríos y cada vez acercándonos más y más a la congelada base del Himalaya. Aunque lo que todos queremos ver es el Everest, por esta ruta que tomaríamos no sería posible verlo hasta el 3er día de estar caminando. Sin embargo, el camino resultó ser tan extraordinario que por momentos el mentado Everest se me olvidaba. Yo tomé mi ruta tradicional. Después de llegar en mi vuelo a Lukla, tenía una ruta panorámica de unas 3 o 4 horas de camino para aclimatación. El camino tiene estos pasajes empedrados que cruzan pequeñas comunidades con una arquitectura totalmente hermosa. Las casas hechas de ladrillos de piedra con ventanales de madera, todos pintados normalmente de un azul intenso y unos techados azules que hacen que se tenga un contraste entre los bosques, las nubes y las montañas que parece que estás a la mitad de un sueño. En mi segundo día llegamos a la famosísima ciudad de Namche Bazaar. Es el ascenso a la capital Sherpa. Cruzando puentes colgantes, esa mañana en Namche Bazaar, no la olvidaré jamás, ya que amanecí con la cara sonriente de mi Sherpa que me dijo: ¿quieres recibir ya tu maleta? Viene en el próximo helicóptero. Y así, con la ilusión de quien tiene deseos de cambiarse el calzón después de estarlo sudando durante 3 días seguidos, corrí al aeropuerto para recoger mi equipaje. Pero lo que al principio fue algo genial, puso a mi Sherpa y a mi porteador en un apuro. Ahora teníamos que subir con el doble de cosas. Así que me pidieron que compactara y decidiera entre las cosas usadas que había comprado en Katmandú y las nuevas para no tener que subir todo y decidir dejar que lo que fuera me lo guardarían a mi regreso a Lukla. Día 3. Salimos de Namche Bazaar y era obligatorio adaptarse a la altura. Visitamos varios pueblos cercanos como el de Kumjung. Este es un pueblo muy animado. Tiene muchas tiendas de recuerdos, artículos de alpinismo y bares, muchos bares. En uno de ellos me encontré un holandés que vivió en Guadalajara y con perfecto español cantamos canciones rancheras. Él se sabía más que yo. Y además nos dimos cuenta que tenemos tatuados los dos el águila del escudo nacional mexicano. Él ya venía de regreso y estaba en plena fiesta de la alegría por haber subido al campamento base con un amigo. El 4.º día llegamos a Tengbokche. Es un famoso lugar por un monasterio budista donde hay huellas de Buda en el piso y donde por fin pudimos disfrutar de las primeras vistas del Everest y del Ama Dablam. El trayecto, además de la increíble vegetación, no es posible evitar encontrarse con los molinillos de oración o manís. Son unos cilindros que pueden ser de madera, de piedra o de metal, que tienen grabadas mantras y contienen miles de escritos en papel dentro del cilindro. Cada vuelta equivale a haberlo rezado todas esas oraciones y sirven para que tú, al girarlas en el sentido del reloj y con cada vuelta, des y reces todo lo que se pueda. Este objetivo simboliza purificar el mal karma y acumular sabiduría. Siempre recuerda que debes de girar en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente, en el día 5 llegamos a Digbokche. Es el pasaje más árido y de alta montaña.
Aquí ya todos los diferentes caminos y rutas convergen y es más claro ver las canastas tradicionales utilizadas por los porteadores en el Himalaya nepalí que se llaman doko. Estas están hechas de unas tiras de bambú o cañas secas, tejidas a mano en forma cónica de V. Son ligeras pero extremadamente resistentes e ideales para cargar pesos que pueden superar hasta los 40 kilos. A menudo llevando suministros, mochilas de trekking o materiales para construcción. Los porteadores utilizan una correa en la cabeza que se llama namlo para sostener la canasta doko en su espalda, lo que contribuye que el peso de manera más eficiente de cargar a través de la columna vertebral y los músculos del cuello y de la espalda. A menudo también se apoyan de un bastón que se llama tokma para sostener la carga mientras descansan sin tener que quitarse la canasta. Pero no solo los porteadores usan los caminos. Durante todo el trayecto vas acompañado de la ruta en filas y filas de unos animales preciosos que se llaman yaks. También hay caballos y mulas que son los aliados de los porteadores. Ellos son un espectáculo verlos cómo caminan sobre los desfiladeros y por lo regular están increíblemente adornados con unas campanillas en sus cuellos para que tú escuches el sonido y te hagas un ladito, ya sea para que no choques con ellas de frente o no las retrases en su camino, porque llevan un muy buen ritmo. Mis animales favoritos definitivamente fueron los yaks. Son hermosos. Me dio mucha pena que en uno de los campamentos que cenamos no había más que carne de yak, así que hasta me tuve que comer uno. Aquí miren qué bonito se ve esto es carne de yak, pero los envidiosos van a decir que es pollo. Bueno, nos vemos. Bye. En estos albergues era lo único que nos daban de cenar. Finalmente, el día 6 se llegaba a Lobuché, a 4,940 metros de altura. En este lugar hay un paso que se llama el Memorial de los Escaladores. Está lleno de estupas y de banderines budistas. Estos banderines tibetanos, conocidos como lukta o caballo de viento, son banderas rectangulares de muchos colores: azul, blanco, rojo, verde y amarillo. Estas tienen impresas mantras y oraciones. Se cuelgan al aire libre para que el viento las disperse, promoviendo paz, compasión y buena fortuna. Cada color representa los 5 elementos y se consideran un acto de buenos deseos. Algo que es verdaderamente hermoso en todo el trayecto son unos pequeños nichos o pequeños centros o construcciones ceremoniales que se llaman estupas o la estupa budista tibetana. Una estupa es una estructura arquitectónica y religiosa del budismo. Los estupas suelen construirse como monumentos conmemorativos y contienen reliquias, textos sagrados o símbolos espirituales. Tienen una base escalonada que representa la tierra y la estabilidad. Tienen una cúpula central que simboliza el mundo y la mente iluminada. Tienen aguja dorada con anillos que representa el camino hacia la iluminación. Tienen muchas decoraciones grabadas con motivos tradicionales tibetanos. Y también cuentan, por supuesto, con unas banderas que se les llama banderas de oración. Estas suelen estar a la derecha y son muy típicas en la zona budista de los Himalayas. Estos tipos de estupas los puedes encontrar en Nepal, en Tibet y Bután, también en el norte de India, y suelen ubicarse en lugares sagrados o rutas de peregrinación. Finalmente llegamos al gran día, al campamento base. Ahí, entre la algarabía y felicidad, llegamos a nuestra meta de 5,364 metros de altura después de casi 7 días de un terrible caminar. Mi guía va cantando una canción bien bonita. Maya haina bane ki na herte mati mi tira. It's okay. Y por fin tuve la oportunidad de sacar mi bandera de México.
Una cosa que me pesó desde el primer día de la escalada era que me pesaba una botella inmensa de tequila y de sangrita que me llevé, pero yo tenía que brindar con tequila y sangrita. Los mexicanos que me acompañaban armamos una tremenda fiesta y le empezamos a dar un shot de tequila a cada persona que se nos acercaba a la roca monumental que marca el centro del campamento. Con un frío nefasto, casi sin oxígeno, pero con una felicidad, me di cuenta de que comencé a sentirme un poco agripado. Un minuto de esta hermosura. Yo casi no puedo respirar. Hay muy poco oxígeno. Se lo comenté a una de mis compañeras. Nunca falta la compañera que lleva una farmacia a cuestas, la cual me dijo que lo mejor es que le pidiera al Sherpa un antigripal. Pero a pesar de que no le di mucha importancia, cuando se lo comenté a mi Sherpa, él inmediatamente se tomó el asunto de una manera muy seria e inmediatamente sacó un equipo para medir mis niveles de oxígeno. Y sin que entendiera claramente cuál era el problema, me explicó que ese para mí era el fin de la aventura. Yo también tenía programado hacer un par de días de caminatas fotográficas a puntos escénicos del campamento base donde el Everest se podría ver mucho mejor. Pero mi Sherpa insistió que era de vida o muerte. Así que de inmediato activó los protocolos de emergencia y por una simple gripe, pues me mandó de regreso a Katmandú en un helicóptero. Ver desde el helicóptero a los Himalayas fue un regalo inesperado, pero tampoco entendía cuál era el nivel del problema al que me estaba yo metiendo. Por las corrientes del aire que son muy traicioneras en la montaña, tuve que esperar a que llegara el helicóptero por mí, pero no había en realidad una hora precisa. La mañana en la que me decidieron retirar del campamento base, me dijeron que mi helicóptero llegaría entre las 10 y las 12 del día. Por el frío que había ese día, llevaba yo un montón de capas de ropa encima. ¿Y qué creen? Justo a las 10 de la mañana empecé a sentir como que unas pequeñas ganas de ir al baño. No era algo que yo dijera, qué bruto, es muy apremiante, pero pues con mi gripe no creí que fuera recomendable quitarme todas las capas de ropa que tenía encima y hacer que mi colita le diera un aire helado. Entonces decidí posponer mi ida al baño. Cagar en el Everest es lo más frío que he hecho en mi vida. Los baños de los campamentos están helados y si vas en el camino, pues buscar una roca grande en la vereda que te dé algo de privacidad, pues no está fácil. Primero hay que quitarte toda tu ropa de alpinismo, ¿sabes? Cuando ya están completamente tus nalgas al aire, estás seguro que te van a doler de tanto frío. Nunca me había pasado sufrir tanto para ir a zurrar, pero llegó el momento en el que no pude resistir más y pues ya era una verdadera emergencia ir al baño. Cuando me dirigí al lugar del inodoro, que además es muy complicado porque en realidad no existe el inodoro, es más bien un orificio en el suelo donde tienes que hacer una maniobra para bajarte todas tus capas de pantalones, abrir suficientemente las piernas para no caerte en la posición incómoda en lo que te pones de cuclillas para cagar de aguilita y finalmente atinarle al hoyo sin manchar tus 10 capas de ropa. Y yo estaba a punto de iniciar la faena cuando mi Sherpa me gritó a lo lejos que ya estaba llegando el helicóptero. Desde un principio me dijo que en cuanto aterrizara solo tenía segundos para abordarlo y sin más ni más, pues tuve que abortar mis deseos de cagar y con el dolor intestinal más grande que han sentido en los Himalayas, corrí al helicóptero y literalmente me cagué dentro de mis 10 capas de ropa. Sin duda eso pensé que me ayudaría a pasar inadvertida tanta ropa encima hasta que llegara a algún lugar donde me pudiera limpiar. Pero muy pronto, en pleno cruce por los cielos de los Himalayas, con la vista más maravillosa de este planeta, un humilde helicóptero con 3 alemanes, una familia nepalí, un piloto suizo y yo quedamos encapsulados en un olor intenso a mierda del cual debo de admitir no me hice responsable. Pues, ¿quién iba a pensar que por una simple gripa mi excursión había terminado
y entonces pues tuve que tomar el helicóptero junto con otras personas, pero como tenía yo ganas de ir al baño y ya estaba ya el helicóptero y el retortijón ya no lo pude controlar, pues me zurré y yo dije, pues estoy en el Everest, hay capas y capas y capas, esa madre no va a oler. Y estábamos atravesando en helicóptero el Himalaya cuando de repente a todos en esa humilde cápsula del helicóptero nos llegó ese terrible y asqueroso olor a mierda. Y como buen mexicano, me hice güey. Llegó un momento en el que todos, ¡ay, la madre, qué es eso! Alguien pisó mierda. Y yo, oigan, sí, zurrado y todo, yo disfruté la experiencia de andar volando los Himalayas y ver, aunque estaba muy a lo lejos y cada día cada momento me acercaba, me alejaba más del Everest, yo dije, no me importa, aunque la haya yo cagado, esta es la mejor experiencia de poca madre en mi vida dentro del helicóptero. Al subir al Himalaya, normalmente las mismas empresas que te ayudan a coordinar con tu Sherpa y porteadores te piden que lleves como requisito una póliza de seguro de gastos médicos con un rescate aéreo en caso de emergencia. Esto es normal y se les exige a todos los alpinistas. El problema, y así lo sentí yo, es que el mío no era una situación verdaderamente de emergencia, era una simple gripa. Pero fui prácticamente manipulado para aceptar el rescate y firmar los documentos para pedir el seguro que cubriera mi traslado. El negocio de los Sherpas y compañías de rescate de los Himalayas consiste en cobrar el seguro, pero además el viaje en helicóptero lo revenden. En mi helicóptero de rescate subieron una familia, víveres y un grupo de holandeses que decidieron cada uno pagar $2,000 para ser llevados a Katmandú de regreso. Por diferentes razones. La familia llevaba un niño realmente enfermo y los holandeses regresaban después de que su compañero se habría luxado un tobillo en el ascenso y ya no podía físicamente caminar. Ya en Katmandú, el hospital me dio un montón de documentos para mi firma y me pidieron que me quedara una noche para observación. Por una gripa, dije, no es posible. Me tomaron electrocardiogramas. Y bueno, la cosa se puso fea cuando mi seguro se negó a pagar el rescate aéreo, ya que no están incluidas las gripes. Me retuvieron el pasaporte y me dijeron que no me lo regresarían hasta que no arreglara el asunto de mi seguro o pagara yo el costo de los servicios de emergencia, que ya para ese momento equivalían a unos $6,000. Por supuesto, ni de risa traía yo esa cantidad conmigo. Gracias a Dios, me tuvieron que devolver el pasaporte para llamar a las 2 de la mañana a la aseguradora personalmente, para que yo le tratara de explicar mi caso y lograr que generaran el pago. Por la hora, la única persona que estaba pendiente de mi llamada era una adormilada enfermera que en cuanto terminé mi llamada infructuosa no se percató de que regresé a mi habitación, empaqué todas mis chivas y me escapé a la mitad de la noche rumbo a mi hotel, donde ya me esperaba mi equipaje. Lo tomé y me fui directamente al aeropuerto y salí, gracias a Dios, escapando de Katmandú. Acuérdense, una gripe no justifica un rescate alpino en helicóptero. Mi seguro nos mandó a la chingada y nos dijo, no les voy a admitir la gripe como parte de una emergencia para justificar el rescate en helicóptero. Y entonces, ¿qué creen? Pues a la mitad de la noche, yo sabiendo que mi seguro no iba a cubrir los $6,000 del rescate en helicóptero, pues localicé mi pasaporte y agarré toda mi ropa sudada, zurrada y todo, y a las 2 de la mañana me escapé de un pobre hospital en el centro de Katmandú, y solo Dios sabe qué estarán pensando esas personas, pero un mexicano se les fue sin pagar. No saben los lindos correos electrónicos y WhatsApps que recibí de mi Sherpa. Me sentí un poco mal, pero hasta ahora que vi
que estalló un escándalo internacional donde se han detenido a varios Sherpas, gerentes de hospitales y gente de rescatismo aéreo, y los metieron a la cárcel por haber sido descubiertos en una red de corrupción donde hacían caer enfermos a los alpinistas de una manera intencional para cobrar los seguros por su rescate. Desde exagerar sus padecimientos hasta envenenar los alimentos, el grupo corrupto de Sherpas y de hospitales hacen que muchas personas tengan que pagar sus seguros de rescate. Yo te recomiendo definitivamente que lleves un muy buen seguro de gastos médicos y de rescate alpino. Ahora, después ya se descubrió que había una red de corrupción para tratar de hacer que los turistas allá se enfermaran y obtuvieran así el pago de los seguros. Les salió mal porque mi seguro no aceptó el reclamo y yo pues me tuve que pelar porque querían que yo pagara $6,000 por una gripa. Para nada. De peores lugares me he escapado. Así que un saludo a mi Sherpa que seguramente todavía está buscándome por allá en Nepal. Pero no te dejes engañar. Ahora que recuerdo el momento, debí de haber insistido en que yo tomaba la responsabilidad y no me pensaba ir de ahí solo por una gripa. Debes de cuidar lo que te den de comer y no aceptes manipulaciones si tu caso no parece verdaderamente una emergencia. Desafortunadamente, mi viaje a Katmandú, que había sido mágico, tuvo que terminar con esta situación casi de escape policíaco. Pero aún así, considero que este viaje fue de poca. Gracias por haber estado en el capítulo 3 de Viajes de Poca.